No. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, qué bueno. Gracias a Dios. Pues esta tarde nuevamente me toca compartir la palabra. La verdad es que es un privilegio subirse aquí cada ocasión que Dios dispone que así sea. Y pues bueno, vamos a empezar. Hace muchos siglos, muchos siglos, voy a empezar así como si fuera un cuento, pero hace muchos siglos, entre el siglo 7 y 8, el catolicismo empezó a utilizar algo que se llamaba absolución, y esto era para que determinadas penas, pecados o faltas que se cometían, pudieran ser redimidas. Y después se va como que evolucionando y se transforma en la parte de las indulgencias, ¿no? Las famosas indulgencias que hemos escuchado ya en alguna prédica, en alguna enseñanza y demás. Esto inicia, como les decía, más o menos en el siglo 7-8, va evolucionando, se va perfeccionando por parte del catolicismo, el pago de indulgencias, hasta llegar al siglo XVI. En el siglo XVI estaba gobernando el Vaticano un papa de nombre León X. Este papa de la familia de los Medici, no sé si han llegado a escuchar esta familia, pues es una familia de mucho abolengo en Italia, de Florencia, a la cual pertenecieron banqueros, gente de la nobleza. De hecho, muchos de ellos fueron propulsores de una etapa en el arte, en arquitectura y todo esto que tiene que ver con el Renacimiento. Este papa, León X, es uno de los papas más asociados justamente a este mecanismo de la venta de indulgencias. Él tuvo ese cargo entre 1510 y 1520, estamos hablando del siglo XVI. Durante su papado, como les decía, se promovió mucho es el uso de las indulgencias, de la venta de las indulgencias, el cual tenía un propósito, era obtener recursos para continuar con la construcción de lo que era la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina, pero no nada más eso, sino también para poder soportar los gastos que ellos como papa y con todos los clérigos que estaban alrededor se pudieran pagar, ¿no? Era una gran cantidad de dinero que se conseguía. Y aquí surge un personaje muy conocido de nombre Johann Tetzel, que es un sacerdote, un fraile dominico alemán, que es conocido como realmente un vendedor de indulgencias durante esta época. A este cuate se le daba perfectamente hacer este proceso de la venta de indulgencias. Se volvió muy controvertido ya que utilizó métodos persuasivos y a menudo un tanto exagerados para promover justamente la compra de indulgencias, pero era más que un sacerdote, era un vendedor de indulgencias. O sea, así se le reconoce. De hecho, a él se le conoce la frase que versa algo así: tan pronto como suena dinero en la caja, el alma sale del purgatorio. Uno de estos cofres en los cuales se recababa todo este dinero, aún todavía se puede ver, conocer ahí en Alemania, en un museo en la ciudad de Brunswick. Y bueno, pues ahí está como parte de la historia. Pero todo esto nos lleva a pensar que en ese momento tú podrías ser la peor persona, con las peores actividades sobre la faz de la tierra, pero que si tú tenías el dinero suficiente, si tú podías pagar, pues de esta manera ibas a ser perdonado. Obviamente el perdón, ¿quién lo extendía? El hombre. Realmente, pues ahora sabemos que esto no tiene ninguna validez, pero ellos aprovechaban ese pretexto, pues, para llevar vidas completamente descarriadas y pensando que finalmente tenían el recurso suficiente para hacer el pago de las indulgencias, ¿no? Y como veíamos incluso en esta frase, ¿no? El alma sale del purgatorio, incluso personas muertas podían sacarlas del purgatorio. En fin, una mentira bien grande,
que no tenía obviamente ninguna base bíblica y lo único que hacían era lucrar con las personas, pensando que así estaban pagando sus pecados, ¿no? Y que de esta manera no iban a llegar al infierno. Pero Martín Lutero, justo en este inter de 1510, 1520, viendo que todo esto no tenía, como les decía, ningún fundamento bíblico, seguramente él en una de esas tardes, mañanas, que estaba haciendo su lectura de la Biblia, justamente en la carta de los Romanos, después de quién sabe cuántas veces la habrá leído, pero seguramente el Espíritu Santo en ese momento lo ilumina cuando está haciendo el estudio de la carta de Romanos, y en el versículo 17 justamente lee esto: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces, el 31 de octubre de 1517, él clava en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis, dando inicio así a la reforma de la iglesia. Al cabo de pocas semanas, estas copias de estas 95 tesis ya circulaban por buena parte de Europa gracias al uso que estaba empezando de la imprenta, ¿no? Así que esta tarde vamos a ver cómo esta doctrina de solo por fe es uno de los pilares fundamentales dentro de la iglesia reformada, es decir, nosotros que pertenecemos a esta iglesia reformada. Y esta sola, de sola fide, solo por fe, pertenece a otras 4 solas, que son las 5 solas dentro de la iglesia reformada, que es sola fide, sola escritura, solo gratia, que es gracia, solo Cristo, y solo a Dios la gloria. Entonces son las cinco solas. Esta tarde vamos a estar repasando esta que es solo por fe, la justificación por fe. Así que, ¿por qué no ponemos este tiempo en manos de Dios y vemos que sea su Santo Espíritu exhortándonos, redarguyéndonos, enseñándonos, instruyéndonos en su palabra? Bendito Padre, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra un día más. Gracias por todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque, así como a Martín Lutero, Señor, tú le abriste los ojos a pesar de que él llevaba mucho tiempo leyendo la Biblia, Señor. Fue exactamente en un momento en que, gracias a tu Santo Espíritu, sus ojos fueron iluminados y entendió el propósito de la justificación por fe. Yo te pido para que tu santa palabra esta tarde caiga en buena tierra, Señor, y que a cada uno de nosotros nos permita instruirnos, exhortarnos. Y, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, acompáñenme a leer Romanos 1:17, que es nuestro versículo de estudio, y esta prédica la he titulado El justo por la fe vivirá. Entonces, ya estamos ahí, Romanos 1:17. Voy a leer el versículo anterior, que dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta porción de la carta de los Romanos que Pablo escribió por inspiración divina, en esas últimas palabras leemos, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es justo estas palabras cuando Martín Lutero le es revelado que todas las creencias, todo lo que él sabía, todo lo que él conocía, todo lo que él había sido instruido, se viene abajo. Y entonces la luz de la verdad, pues, le inunda a él en su vida. Y qué increíble bendición que esta tarde podamos repasar estos versículos, que muchas veces seguramente ya lo hemos escuchado en alguna otra prédica, seguramente lo hemos repetido, seguramente lo hemos estudiado, ¿no? Y podernos dar cuenta que el poder de Dios para salvación, así como lo dice en estos versículos, es a través de su Evangelio. Este es el Evangelio que es para quien lo quiera escuchar, para quien esté dispuesto a hacerlo, para quien tenga incluso la necesidad y el anhelo de tener un cambio en su vida, un cambio real, no un cambio ficticio, no un cambio a través de filosofías, de psicología o de otras cosas falsas, ¿no? Y es que así como tú o yo lo escuchamos en algún momento,
Por lo menos a mí me pasó, ¿no? Me di cuenta cuando pude sentir eso también, cuando la palabra realmente entró en mi corazón como espada de dos filos y me hizo ver, pues, la manera vana en la que estaba viviendo, todos los errores que yo estaba cometiendo. Y en ese momento fue que entendí que solamente a través de la fe del Hijo de Dios es como podía yo tener ese cambio en mi vida que tanto necesitaba. Y seguramente así varios de ustedes en nuestros testimonios podríamos compartirlo. Así que Pablo, desde el inicio de la carta, aprovecha para presentarse primeramente a los romanos. Y en Romanos 1:1 vemos cómo Pablo se presenta. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo está dejando muy en claro quién es, de dónde viene, quién lo salvó y con cuál es el propósito en la vida de Pablo. Y Pablo inicia esta carta diciendo que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Y en el versículo 16 que leíamos, Pablo afirma diciendo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Pero veamos por qué está diciendo esto de que no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, fíjense cómo se presenta, siervo de Jesucristo. Veamos el contexto histórico de ese momento, que para alguien escuchar que es un siervo es la connotación de que es un esclavo. O sea, él se está poniendo en lo más bajo de lo más bajo. Pero además, ¿siervo de quién? Siervo de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? O sea, ¿qué era lo que se pudo haber sabido en esa época de que había sido Jesucristo? Pues alguien que se proclamó el Mesías, pero que fue muerto en un madero, o sea, sufrió el peor castigo de las leyes romanas. Y entonces, imagínate, Pablo está diciendo, yo soy esclavo de alguien que fue crucificado, sufrió el peor castigo, porque no le creyeron. O sea, imagínate de estarle diciendo eso a los romanos, que en ese momento Roma era la capital pues del mundo conocido. Roma, donde se valoraba mucho el conocimiento griego, la filosofía de que estaba inundada de los griegos y todo esto, pues estar diciendo esto. Pero él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Yo aquí les pregunto, yo no sé si alguno de ustedes en algún momento pudiera o se han sentido avergonzados de ser cristianos o de ser portadores del mensaje de Dios. O sea, de verdad, o sea, con toda honestidad hay que responder. Consideren que Pedro, el apóstol Pedro, que vivió, que estuvo al lado de nuestro Señor Jesús, ¿cuántas veces lo negó? 3. Y él estuvo ahí. Entonces, por eso, pues podría pasar. Pues sí. Sin embargo, considera esto, lo que dice la palabra. Si tú te avergüenzas de Cristo, Él se avergonzará de ti cuando estés enfrente del Padre. O sea, qué fuerte, ¿no? Y esto me lleva a pensar que incluso cuando nosotros, por no quedar mal ante el mundo, en algún evento, en alguna circunstancia social, pues nosotros nos sentimos obligados de alguna manera a participar en eso, ¿no? En lugar de decir, yo no puedo participar de esto porque soy cristiano, o sea, va en contra de lo que yo creo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Avergonzándonos finalmente del Evangelio y de Cristo, ¿no? De lo que ha hecho en nosotros. Aquí Pablo les está diciendo que el Evangelio mismo es poder de Dios. Y no es cualquier poder, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree en Él. En estas buenas noticias que hablan acerca de la muerte y resurrección de Cristo para salvación de nosotros. O sea, Pablo está diciendo que él tiene el respaldo de Dios. Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó cuando eran niños o en su trabajo que de repente el jefe, el dueño de la empresa les dice, ve y diles, sé portador de esta noticia a todos. Pues de repente sí da cosa, ¿no? De ir así como que yo soy el que tengo que dar las noticias, sean que cual sea. Pero cuando te pones a pensar que eres respaldado por el dueño o el director de la empresa, o si eres niño, por el respaldo de tu mamá que te dice, ve y dile a tu hermano que se ponga a hacer esto, pues obviamente con esa seguridad vas y lo dices, ¿no? Pablo así se sentía de alguna manera. O sea, Pablo sentía que estaba completamente respaldado por Dios y que le había dado a través de ese poder, la capacidad para transmitirlo. Entonces, por eso empieza esas palabras con no me avergüenzo del Evangelio.
Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad y la bendición de estudiar Génesis en meses pasados, ¿no? Fue una gran oportunidad para todos nosotros estar desmenuzando el libro de Génesis con la participación de varios de nuestros hermanos. Y varios de nosotros, mientras hacíamos estas enseñanzas, como que hacíamos este hincapié en que si tú no crees lo que está escrito desde el inicio, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, y consideras que el tema central de toda la palabra de Dios, ¿cuál es? Cristo. El tema central de la Biblia es Cristo. Si tú no crees en eso, ¿cómo vas a creer en el poder de salvación que es a través de la fe en el Hijo de Dios? Pablo lo que está diciendo en estas palabras y está recalcando, es que ese poder proviene de Dios. El Evangelio es de Cristo. Y es para poder liberar a los pecadores del pecado una vez que lo aceptan realmente, una vez que hay arrepentimiento. Pablo más adelante, ahí mismo en el capítulo 1, del versículo 21 al 32, da una lista de por qué el hombre es encontrado culpable ante los ojos de Dios. O sea, es una lista bien detallada de todo lo que el hombre es capaz de hacer, de pensar, de decir. Y luego en el capítulo 2, Pablo en esa carta nos dice que, pues a consecuencia de esto, el hombre está separado completamente de Dios. No hay manera de cómo el Dios pueda ser reconciliado el hombre no pueda ser reconciliado con Dios. No hay forma. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Dios es santo, santo, santo. No lo puede aceptar. Es abominación para él. No había manera de que el hombre pudiera ser acepto a los ojos de Dios. Por eso es que Cristo en esa cruz, Él cargando los pecados de toda la humanidad, es ese momento en que el Padre se separa de Él, voltea y no lo ve. O sea, es muy fuerte. O sea, imagínense las que son mamás, que les dijeran, a ver, tomamos a tu hijito, a tu hijo primogénito, y aquí a mitad de la calle lo van a lapidar, para que todos los que están aquí, sus vidas sean justificadas. Qué fuerte, ¿no? O sea, así de fuerte es. Por eso Pablo utiliza la palabra salvación en estos versículos. El sacrificio de Dios mismo en la cruz es el que nos abre la puerta para poder acceder al Padre. Solamente a través de Cristo lo podemos tener, no es por obras, que era lo que justamente la Iglesia Católica estaba haciendo en ese momento. Alguna vez escuché al pastor Paul Washer decir, la Iglesia Católica, ni siquiera deberíamos decir Iglesia Católica, es el catolicismo y ya, porque como iglesia realmente no tiene ese valor. Y eso era lo que estaba haciendo el catolicismo, estaba diciendo que por obras, pero que además también había un pago de indulgencias para que fueran perdonados sus pecados. Por eso es que Lutero en ese momento se da cuenta de todo ese engaño que el Vaticano está haciendo para un beneficio propio y no duda en confrontar todas estas falsas doctrinas, ¿no? Y además podemos ver también con qué consideración Dios nos toma en cuenta a todos los que queremos creer en el Evangelio. No importando de dónde vienes, quién eres, a qué te dedicas, si eres hombre, si eres mujer, nada de eso. Recordemos que en ese tiempo solamente había dos tipos de personas, eran los judíos y los gentiles. Entonces no había más, así que si no eras judío, pues no podías acceder pues, a una salvación, ¿no? Si no eras ese posible hijo de Dios adoptado a través de su pueblo, pues no podías acceder a la salvación. ¿Y por qué digo posible hijo de Dios? Porque ni siendo judío, o sea, tenías segura podías garantizar el acceso a la vida eterna. Sin embargo, ellos siempre se lo han creído así, que nada más por ser judíos ya se iban a ir al cielo con el Señor. Porque Pablo más adelante les dice en el versículo 21 que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, y más adelante en el capítulo 3, en el versículo 10, Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así que Pablo nos está diciendo claramente, primero que nada, no hay hombre que pueda ser considerado justo. Solo nuestro Señor Jesucristo fue justo y perfecto, nadie más.
Los hombres y las mujeres que quieren salvar su vida eternamente tiene que ser a fuerza y por medio de la fe en Cristo, como es anunciado en el Evangelio. No hay otra manera. Y como les decía, Dios mismo abrió la puerta a los gentiles, sí, a ti, a mí, porque pues no veo ningún judío que traiga aquí su kippah, entonces pues nosotros somos esos gentiles, y por eso el mismo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, les dice a sus discípulos, ahí en Marcos 16:15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahí está. Dios no nos está diciendo en su palabra que seamos buenos, que nos portemos bien para poder ser salvos. No, nos pide que creamos. Solamente la fe en Cristo es la que salva al pecador. Fíjense, la palabra justicia es utilizada por el apóstol Pablo en esta carta unas 60 veces, de una manera u otra. Justicia, injusticia, justo, justificado, aproximadamente unas 60 veces. Warren Wiersbe lo dice de esta manera: la justicia de Dios es revelada en el Evangelio, porque en la muerte de Cristo Dios reveló su justicia castigando el pecado, y en la resurrección de Cristo Dios reveló su justicia poniendo la salvación al alcance del pecador que cree. Entonces, a ver, ¿cómo es que Dios, aborreciendo el pecado, puede perdonarnos sin contradecirse? ¿Cómo está esto? Pues es justamente por la justificación que recibimos a través de la muerte de Cristo en esa cruz. Acompáñame a Romanos 3:22. Romanos 3:22. Romanos 3:22 nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Solamente es para los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. O sea, todos estábamos en ese juicio y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Pero mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. O sea, no hay otra manera. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es la única manera, no hay otra forma. Solamente en la fe de lo que Cristo hizo, que es morir en esa cruz, como estuvo profetizado desde el Antiguo Testamento, resucitar al tercer día, es decir, venció a la muerte. Dios nos dice que podemos ser justificados, aceptados ante sus ojos. Entonces no se está contradiciendo, nunca se contradijo. Tenía que haber un sacrificio único y perfecto. Antes de eso, recordemos qué era lo que se sacrificaba: corderos, machos cabríos. Había derramamiento de sangre, pero es por eso dice que ahí Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, o sea, estuvo aguantando finalmente ese juicio, porque en su plan de redención ya estaba que nuestro Señor Jesús iba a morir en esa cruz. Pero entonces se dan cuenta que a veces perdemos de vista el valor de la sangre de nuestro Señor Jesús. A veces lo decimos de una manera como muy superflua y no debería ser así. Ahora, ahí en el versículo 17, Pablo también, de Romanos, también apuntó como está escrito. Y fíjense, como está escrito, es porque ya Dios había hablado acerca de la justificación en el Antiguo Testamento. O sea, ya lo había dejado ver. Acompáñame a Habacuc 2:4. Y seguramente ahí en Habacuc 2:4 fue donde quizá Martín Lutero regresó y dijo, caray, ¿cómo que ya estaba escrito? Pues ahí en Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso quiere decir que Noé, lo vimos en Génesis, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, más adelante Moisés, David, pues todos ellos fueron justificados. ¿Cómo fueron justificados? Por la fe. ¿Cómo es conocido a Abraham? Como el padre de la fe.
Y después se le da la señal de la circuncisión como señal de esa fe, de que finalmente lo había aceptado. Entonces, todos los que realmente hemos creído en el Evangelio, es decir, en estas buenas nuevas, hemos sido justificados ante los ojos de Dios. Hemos sido ya salvados por medio de la fe. Entonces, imagínense, o sea, la verdad es que es increíble pensar en Lutero cuando estaba leyendo este pasaje. ¿Cuántas veces no lo habrá leído? Un montón de veces. Pero fue en ese momento que, de verdad, por el Espíritu Santo, fue revelado ante él, ¿no? La salvación solamente puede ser por medio de la fe de lo que Cristo hizo en esa cruz. Y me parece que un versículo que lo describe perfectamente y muy claramente es Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es un regalo de Dios. Y es por gracia que somos salvos. Y luego adelante en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no cuenta que alguien pudiera decir, es que yo he sido bueno. Yo ayudo a los pobres, yo ayudo a las viudas, yo ayudo a mi mamá, yo ayudo a mi papá, ayudo a todo el mundo. Doy mis diezmos, doy mis ofrendas, participo en obras sociales. No, no es cierto, no es así. Por eso es que Lutero, después, junto con otros reformadores, con esta frase de sola fide, es la punta de lanza para quitar la venda de tanta gente, ¿no?, que estaba engañada por el catolicismo. Solamente la fe en el Hijo de Dios es donde encontramos la justificación. O sea, lo que estaba haciendo la Iglesia Católica era una aberración, como les decía, una mentira. El hombre no puede pagar con ninguna cantidad de dinero su salvación, ni con sus obras. Hoy día, muchos, quizá algunos de ustedes lo han leído, lo han visto, pero mucha gente relacionada con el narcotráfico, con el crimen, no solo en México, en muchas partes del mundo está relacionada con la Iglesia Católica en ese sentido de pago de indulgencias todavía. Y es muy conocido que miembros prominentes del catolicismo se les ha encontrado una relación muy estrecha con gente del crimen organizado. ¿Por qué lo hacen? Es más, es de risa, pero hay ladrones, y hasta lo ponen en las películas, si es que hemos visto una película así, que se persignan antes de ir a robar, ¿no? Ay, Señor, por favor, bendíceme para que este día no me vayan a matar, que yo sea el que mate y no me maten a mí, que hoy robe bien. ¿Sí o no? Es ridículo. ¿Por qué? Porque después van y entonces compran esa indulgencia con el sacerdote de su parroquia, de la catedral o de donde estén viviendo. O sea, por eso es que la doctrina de solo por fe se vuelve uno de los pilares más importantes de la Iglesia Reformada. Es más, si hay una iglesia hoy día en donde no tenga esto como uno de sus pilares, como un punto cardinal de su doctrina, se podría decir que es una iglesia que no está enseñando la fe verdadera. Y a esto es lo que estamos llamados a compartir, a enseñar, que solamente a través de una persona, a través de la persona de Cristo, de su obra redentora, es el único medio para que los pecados de cada uno sean perdonados y que realmente podamos ser llamados hijos de Dios, coherederos de la gracia. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Ahí en Marcos 10, versículos 17 y 18, pues veíamos que él cuenta, que se narra que cuando ve al Señor Jesús, se pone enfrente de él, sale corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Fíjense, el Señor Jesús le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, está reconociendo que solamente eso es del Padre. Y entonces ya después le dice qué es lo que hace y todo esto. Y al final es nuestro Señor Jesús que le pide que haga. Que venda todo, ¿no? Que se lo dé a los pobres y que lo siga. ¿Y él cuál fue su reacción? Ponerse triste.
Él pensaba en algún momento cuando estaba haciendo ese checklist que tenía palomita, 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 pero ¿qué estaba evaluando? Sus obras. Él estaba pensando, bueno, pues soy bueno, he hecho estas cosas, etcétera, etcétera, pero nada de eso finalmente va a valer a los ojos de Dios. Y nuestro Señor Jesús, ¿cómo le dice? Ninguno hay bueno, sino solo uno que es Dios. ¿Alguien pudo cumplir la ley? Lo hemos leído muchas veces. No sé si alguien, recuerdan que en la Santa Palabra diga que haya podido cumplir la ley. Nadie. Solamente nuestro Señor Jesús. Ni siquiera Pablo. De hecho, Pablo por eso decía, todas mis obras son contadas como trapos de inmundicia, ¿no? Porque él sabía que finalmente él también estaba fallando. Entonces, si todavía no crees que solamente es por la fe tu justificación, como leíamos hace un momento, estamos desperdiciando la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. La estamos haciendo menos, no le estamos dando el valor que realmente es. Te lo pongo así, para que un hombre pueda salvarse por sus obras debería ser como el mismo Cristo, pero sabemos que eso es realmente imposible. El pastor Miguel Núñez, me gusta cómo lo describe de esta manera, ¿no? Dice, hay cristianos que profesan tener fe sin demostrar que en realidad poseen la fe. Y lo explica de la siguiente manera. La fe que salva no es solamente un concepto intelectual acerca de Dios. Todos los hombres creen en un ser superior, incluso algunos saben que Dios los ama, algunos saben que Dios es omnipotente, pero nada más. El domingo pasado, en la clase de discipulado, veíamos esto, que Gallup hizo una encuesta en Estados Unidos donde el 90 y tantos por ciento, déjenme ver, el 94% de la gente aceptaba creer en un Dios o en un ser superior. Pero un 70 y tantos por ciento decía creer en Cristo. Pero de ese 70, solamente el 40% dijo que tenía una fe personal en Cristo como su única esperanza en el cielo. Y esto, el pastor Núñez lo explica en 3 palabras, bueno, de los reformadores, que es notitia, que significa que la gente que tiene notitia es que es la fe que salva, pero que implica nada más el conocimiento de la obra de Cristo a favor del pecador. O sea, sabes que hay un Dios, sabes que existe. Y luego viene la parte de ascensus, que es la fe que salva y que implica un asentimiento, una confirmación de esa verdad que ha sido conocida. Pero vean lo que dice el pastor Núñez, los demonios tienen notitia, es decir, ellos saben que Dios existe, que Cristo existe, que es el Salvador, pero también tienen ascensus. Ellos están convencidos de que Cristo es el Salvador de este mundo. Ellos lo saben mejor que nosotros. Entonces, lo que está diciendo el pastor Núñez es lo que dice justamente Santiago 2:19. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuánta gente no nada más se queda justamente en estos 2 puntos de notitia y ascensus? Es decir, sé que hay un Dios, sé que hay un Cristo, pero nada más. O sea, lo que nos está faltando es el tercer punto, que en latín se conoce como fiducia, que es una confianza personal en Cristo y una dependencia de Él, y solo de Él para recibir la justificación. Este domingo pasado, nuestro hermano Humberto nos estuvo hablando acerca de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y él nos ponía estos ejemplos de cuando estás en una angustia, estás pasando un momento realmente complicado, ¿en quién depositas la fe? ¿En tu dinero, en tu trabajo, en tu posición social, en tu familia, en el rol que juegas en la sociedad? ¿En qué pones tu fe? Debería ser en Cristo, debería ser en Dios. Justamente este domingo así lo explicaba. Ahora, vemos que todo esto solamente de tener la fiducia, es decir, esta confianza personal en Cristo, esta dependencia de Cristo, solo de Él, para recibir la justificación, es solamente posible a través del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo en nosotros, pues no va a haber quien regenere el corazón de alguien pecador, de tal manera que podamos ver el resplandor del Evangelio de Cristo, como dice 2 Corintios 4. No hay manera, no hay manera. O sea, nos estamos quedando como los demonios. Los demonios creen,
y saben quién es el Cristo, pero no tienen esa confianza personal en Cristo y una dependencia de Él. Esto significa renunciar a confiar a nuestras buenas obras o a las buenas obras que pudiéramos pensar que con eso calificamos, como religión, dinero, cosas de tradición como el bautismo, incluso no importa si haces 20 devocionales diarios, no importa si te pones a orar 3 horas en la mañana, en la madrugada, en la noche y demás, si realmente no tienes fe en lo que Cristo hizo en esa cruz. O sea, si no es eso, entonces no hay una obra que salve tu vida. Y por último, lo que podemos ver es que la fe que salva finalmente da fruto. La fe justifica, pero tampoco la fe está sola. Porque también podemos decir, bueno, pues entonces como la fe justifica por sí solita, pues ya yo me tiro de a muertito y no pasa nada, ¿no? No, o sea, es el fruto del Espíritu. Y en 1 de Juan 1, del 5 al 7, 1 de Juan 1, del 5 al 7, leemos, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, o sea, aquí está hablando del Evangelio. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. Romanos 1:17 es el versículo clave de toda esta carta de Romanos. Es el tema central de la carta, que es la justicia de Dios. De hecho, algunos teólogos incluso declaran que este puede ser el versículo central de toda la Biblia, considerando que el tema de la Biblia, ¿quién es? Cristo. Entonces, podría ser así. Y fíjense lo que dice ya casi para terminar en Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está, es muy claro. O sea, no puede haber tinieblas en donde ya hay luz. No podemos seguir participando de las cosas del mundo. No podemos seguir avergonzándonos del Evangelio. No podemos seguir en esa presión social diciendo, bueno, el Día de Muertos sí, está bien. Yo participo con unos dulces, pero por favor ya no digan que yo soy el persinado de la calle, ¿no? O que estés mandando a tus hijos ahí al desfile de los disfraces, aunque no se disfrace, aunque lo mandes como angelito. Pues ya está participando en esa fiesta pagana finalmente, ¿no? Te estás avergonzando del Evangelio, te estás avergonzando de lo que Cristo hizo en la cruz. Fíjate, en el versículo 19 ahí mismo de Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Híjole, está bien duro. Versículos 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es decir, nos está animando a terminar la buena carrera, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Pues la salvación, la vida eterna. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y cómo acaba en el versículo 38? Mas el justo vivirá por fe. Estaba escuchando hace poquito, creo que se lo platicaba al pastor Núñez, que en una ocasión lo invitaron a firmar y a recomendar un libro. Ya ven que en la parte de adelante o de atrás se hacen recomendaciones por pastores y demás. Y decía, o sea, de repente me voy dando cuenta que de los 10 firmantes, 6 habían pecado, habían apostatado, uno se había suicidado, uno había sido infiel con la esposa de otro pastor. De 10, 6 que estaban firmando ahí estaba pasando eso.
Y es lo que nos está diciendo Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estamos degradando la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora nos damos cuenta que la justificación es por fe. Por eso es uno de los pilares importantes de la Iglesia Reformada. No lo perdamos de vista y recordémoslo. Señor, gracias te damos esta tarde por habernos dado la oportunidad de repasar este don maravilloso que tú nos has regalado sin merecerlo, Señor. Que solamente por tu gracia, Señor, volteaste a vernos y nos has regalado el Evangelio a través de la vida de tu Hijo, de nuestro Señor Jesús, Señor. Gracias por el enorme sacrificio que representó el haber estado ahí en esa cruz, avergonzado ante los ojos de la gente, Señor. No podemos imaginar ni siquiera todo el dolor, toda la vergüenza, toda la tristeza, todo el enojo que ante tus ojos era ver a tu propio Hijo cargando los pecados de toda la humanidad sin merecerlo, Señor. Por favor, redarguye nuestros corazones, exhórtanos, por favor, a valorar realmente lo que es la sangre de nuestro Señor Jesús, a no hacerla menos, Señor. Ayúdanos como al apóstol Pablo a no avergonzarnos del Evangelio, Señor. Al contrario, siempre te recordar que gracias a ese poder que tú transmites a través de ese Evangelio, Señor, hemos encontrado la salvación, muchos de nosotros. Gracias te damos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.